Y comenzamos la segunda hora de programa aquí en Del Dicho al Hecho, y lo hacemos por supuesto con compañía. Te anticipamos que hoy es el jueves, hoy tenemos el bloque de derechos humanos y para eso la tenemos aquí en nuestra mesa a Sandra Riquelme. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. Hola, buen día. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotros con frío te diremos. También. Hemos recibido ya un poquito del frío vamos matutino. A generar calor humano ahora. Dale, y a ver si perfecto. lo podemos transmitir también. Muy bien, ¿no? muy bien. Es la idea Generamos siempre, energía, tal ¿no? cual. La energía se transmite, la buena Iba a onda se decir eso. transmite. La energía se transmite. La buena onda también se transmite, así que vamos con la información que tenemos para hoy. Seguramente los oyentes lo van a sentir del otro lado. Algo Calor habíamos humano. anticipado en el último programa. Recuerden que nuestro bloque siempre versa sobre los derechos humanos. Sí. Comenzamos a hablar de mujer y derechos humanos y nos habíamos quedado en cómo enfoca el Código Civil el tema de los derechos humanos. ¿sí? Bien. El nuevo Código Civil y Comercial. Recordemos que a partir de 2015 tenemos un nuevo código que reemplazó al anterior y que se puso un poco, digamos, acorde a toda la legislación y a todos los pactos internacionales que Argentina ha firmado y se ha comprometido a cumplir. Lo que toda la gente recuerda de esta modificación es que uno se puede divorciar rápidamente, ¿no? Sí, han quedado Tal como cual. algunas cositas como que prendieron más, ¿no? El divorcio express, le dicen, Claro, ¿no? claro. A Vos tal al día punto que siguiente- piensan que pueden ir y hacerlo ellos dos, ¿no? Así sin Claro, intervención de sí. abogados y Sí, todo eso. sí, sí. Bueno, hay algunas cuestiones, digamos, que hay que informar para que la gente, precisamente esto, bien informada, sepa lo que tiene que hacer y cuáles son sus nuevas obligaciones y responsabilidades también, ¿no? Conforme al nuevo código. Bien. El tema que traigo hoy es el de las uniones convivenciales. Bien. ¿Por qué? Porque por ahí también, igual que lo que pasa con el divorcio express, la gente cree, bueno, ahora con el nuevo Código Civil nosotros estamos en pareja, es lo mismo que el matrimonio. No es lo mismo que el matrimonio. El Código recepta esta realidad que no estaba regulada en ninguna normativa y regula ciertos efectos jurídicos para las uniones convivenciales, pero de ninguna manera lo equipara con el matrimonio. Si yo quiero tener los mismos efectos que un matrimonio, me voy a tener que casar. Claro. ¿sí? Vas a tener que terminar el matrimonio. Exacto. Claro, ¿no? Entonces, en esta postura intermedia de respetar la autonomía de la voluntad, frase que la vengo diciendo en todos los Sí. programas, perdón, No, está bien. me parece que voy a necesitar un mate. Ahí empiezo a hacer. Mate calientito. Bueno, el código fija una postura intermedia, Bien. respetando la autonomía de voluntad de las personas. Bueno, yo la verdad es que no me quiero casar, voy a probar un tiempito, o bueno, por mi filosofía y por mis principios quiero mantenerme soltera, pero estoy conviviendo. Bien. Entonces el código dice, bueno, esto no es un matrimonio, y es algo que el 40% de las parejas que hay en la Argentina eligen esta forma de convivencia. Algo hay que hacer para regular los efectos jurídicos, ¿no? Durante esa unión convivencial y tras el cese, que es cuando vienen los problemas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que esto sucede y te vamos a dar ahí pie para que calientes un poco la garganta, de que en Gracias. realidad nos pongamos a rever algunas cuestiones que tienen que ver con las nuevas formas de vida, ¿no? Sí. A ver, hace mucho tiempo yo tengo todas mis tías grandes y están todas casaditas, todas formaditas, son así como todo un prototipo armado, ¿no? Y tengo todo lo que son las generaciones nuevas, mis compañeras, mis amigas, incluso mis hermanas, y tenemos todo un formato totalmente diferente, ¿no? Totalmente La diferente. convivencia, pero no a través del matrimonio. Y esto no significa que sea más o menos importante, sino que son formas de Diferentes. planear la vida totalmente Exacto. diferentes. Distintas formas o diversas formas de familia. Ujú. Nosotros veníamos con un código que seguía los lineamientos del Código de Napoleón, que sancionado en 1804. Claro, viejito. Imagínense qué características o qué prototipo de familia era el que sostenía ese código. Ujú. Era lo que vos decís, el matrimonio heterosexual, o sea, hombre y mujer. claro. O sea, había unas cuantas cuestiones que el tiempo fue incorporando las nuevas situaciones, presionado por la realidad, Claro. ¿no? Por la gente que buscaba una justicia o la protección de sus derechos y que iba planteando con sus abogados estas situaciones y un juez resolvía de una determinada manera, y después esas bases jurisprudenciales iban dando también pie
a que se modifiquen las leyes. Sí. Y es así como nosotros teníamos que la conviviente supérstite sigue manteniendo, tiene el derecho a pensión, por ejemplo, si ha convivido por un plazo que puede acreditar un plazo de 5 años, Claro. al menos, Claro. ¿cierto? Entonces, han habido modificaciones legislativas a lo largo del tiempo, pero lo que no se había modificado era en lo sustancial, o no se había incorporado esto al código, que es el que regula las relaciones de familia, Totalmente. ¿no? Y lo bueno que es esto, porque en realidad hay muchas personas que, pese a la tragedia que es perder al compañero de toda la vida y todo lo demás, no saben qué hacer y quedan económicamente desvalidas, ¿no? O Bien. por lo menos toda la situación que se tenía ahí tranquilita y bueno y armada, bueno, se desbanda, ¿no? Bueno, esa es un poco la introducción del tema. Sacaste un tema ahí que esto que yo decía no es lo mismo que el matrimonio. Un aspecto importante y a tener en cuenta es que la unión convivencial no genera vocación hereditaria. Bien. Yo no heredo a mi Compañero. conviviente, a mi Ujú. compañero conviviente. Eso es algo a tener en cuenta. Bien. ¿Sí? Bastante, porque generalmente es lo que genera confusión. Sí, además ahora de las familias ensambladas, ¿no? Los hijos míos, los hijos tuyos, los Bueno. hijos nuestros. vamos a partir Había de- un chiste con respecto a eso, ¿no? Tus hijos y mis hijos están peleando con nuestros hijos. Mira, cuántas cosas que pueden Sí. ocurrir. Vamos a partir desde el principio y ver qué dice el Código Civil respecto de la constitución y prueba de las uniones convivenciales. Ujú. El artículo 509 lo que hace es más o menos definir qué es una unión convivencial y dice que ese código va a regular las relaciones afectivas de carácter singular que sean públicas, notorias, estables y permanentes de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de diferente sexo. Bien. Entonces acá lo que tenemos es esto, dos personas, ¿sí? Mismo o diferente sexo, y un proyecto de vida en común, Bien. ¿está? Y una relación que sea singular, pública, notoria, estable. O sea, una relación de amantes no es una unión convivencial. Está bien. ¿Está? Está bien. No califica. No califica. Ah. Por lo menos para los Hay que efectos blanquear. jurídicos, que regula el código. Muy ¿sí? bien. Si yo quiero tener este manto de protección, va a tener que cumplir con estos requisitos también. Ujú. Ser los integrantes mayores de edad, que no estén unidos por vínculos de parentesco. Esto es lo mismo que para el matrimonio, ¿no? Bien. No tener estos impedimentos de parentesco, que no tengan impedimento de ligamen, es decir, que no estén casados, ¿sí? Que no tengan un matrimonio u otra unión convivencial registrada, ¿no? Ujú. De manera simultánea, y algo que establece el código para que tenga efectos jurídicos es que la convivencia sea por un periodo no inferior a 2 años. O sea, Bien. para tener los O sea efectos que se achicó jurídicos. el periodo también. Periodo de 2 años. No, antes no decía nada. Antes no decía nada. porque no Ah, estaba ah. regulado en el Código Civil. Pensaba que era 5 No, antes. En determinadas leyes se Sí. pide este plazo de convivencia para poder acceder, por ejemplo, a la pensión. Ah, está bien. ¿Está? Está bien. Pero Ujú. en el código no había nada. Sí Bien. habían algunas leyes que daban algún derecho al conviviente, pero en el código nada se decía. Entonces, ahí tendríamos los requisitos para constituir sería una constitución de hecho, porque Bien. no hay un acto jurídico como el matrimonio. Ujú. Sí, voy y me caso y a partir de ese momento. Esto es una situación de hecho y como que hay que acreditarla de determinada manera y la forma de acreditarla es ese plazo, ¿no? Que no Ujú. sea inferior a 2 años. Bien. ¿Cómo se prueba la unión convivencial? Por Hay que cualquier sacar fotos, chicos. tipo, Tal cualquier cual. tipo de prueba. Esa puede ser una, ¿sí? Ahora que es las redes sociales. Claro, claro. Tengo la historia en el Face, viste que ponen el tema del Estado, ¿no? Sí. En pareja. Bueno, en este caso, hay que ¿cómo actualizar deberíamos los poner? estados. Hay que actualizar los estados. Bueno, ahí dijiste algo, viste esto que yo estoy diciendo, que no se equipara al matrimonio. La unión convivencial no genera un nuevo estado civil. El estado Bien. civil sigue siendo soltero, casado, divorciado o viudo, ¿sí? No es convivente. No existe un estado Claro. de Antes había convivencia. una palabra muy fea, ¿no? Que era El concubino. El concubino. ¿Qué es eso, no? Justamente, Concubinato. justamente Claro. el código
hace toda una reformulación del lenguaje, ¿no? Evitando estas expresiones que eran como peyorativas. Claro, sonaba mal, ¿no? ¿Quién es él? Mi concubino, ¿no? Claro. A nosotros quienes por ahí estamos dentro de la movida de género y demás, no nos gusta mi marido, mi mujer y demás por el tema de la posesión, ¿no? Claro, del mí. Pero la palabra concubino la verdad que suena mal Decirle suena por muy el mal. nombre. Claro. Mi compañero. Yo siempre digo, decirle por el nombre. Pobrecito. Bueno, no genera estado. Sí, lo que se puede hacer con la unión convivencial para facilitar este tema de la prueba, ¿no? En caso de que haya conflicto o uno quiera registrar un bien, ¿no? A nombre de generalmente los bienes convivencial. traen conflictos. Claro. Y uno está bien y está en toda esa etapa que se pueden hablar las cosas. Claro. Por ahí. Pero a veces llegan las otras. Claro. Pero si estás, digamos, bien informada y querés hacer las cosas bien, y por ahí evitar discusiones a posteriori y acordar algunas cuestiones que ojalá nunca ocurra, pero si ocurre, conversemos ahora qué pasa con los bienes cuando no estemos más juntos, cuando esto cese, cuando se termine. Por ahí lo que conviene es registrar esa unión convivencial. No es obligación, no es que yo va a ser una unión convivencial a partir de que yo lo registre en el registro civil. No, la unión convivencial es una situación de hecho fáctica que se da por una decisión propia, ¿sí? Que va a generar algunos efectos jurídicos y que están regulados en el código como una forma de proteger o que se mantenga esa solidaridad en la familia. Bien. Pero no es que porque yo vaya sea un acto como el matrimonio, voy a unirme convivencialmente con algo. No se festeja eso, no se hace es una fiestita. declaración jurada, ¿no? Como para dejar un registro que Está hace, bien. eso sí hace plena prueba de que existe la unión convivencial. Bien. Facilita. Esto en ¿no? realidad, Sandra, ¿para qué es? Para decir, para dejar declarado o detallado qué cosas son tuyas y qué son mías. Se puede incorporar. Bien. Esto es para, digamos, registrar que existe una unión convivencial, ¿sí? O que se terminó una unión convivencial. Cuando yo la tengo registrada, después voy y digo, bueno, esto se terminó, ¿sí? Y cuando esto se terminó, ¿esto es fácil de hacer? Así como esto que tenemos por ahí dando vuelta en la cabeza, de que bueno, es fácil separarse ahora, ¿es fácil de hacer lo otro también? ¿O necesitamos estar de acuerdo los dos para ir y decir que bueno, se acaba de terminar? Bueno, muy bien, porque me estaba olvidando de eso. Para constituir la unión convivencial deben ir ambos convivientes, ¿sí? Porque es una declaración jurada, cada uno manifiesta su voluntad. E incluso se pueden incorporar los pactos que hagan estos convivientes de algunas cuestiones relativas a la convivencia que más adelante vamos a hablar, ¿sí? Bien. Se pueden registrar esos pactos. Ahora, para declarar el cese de que no estamos más juntos, esa expresión de voluntad unilateral puede hacerlo uno de los convivientes. Pero antes tiene que haberle enviado una notificación fehaciente al otro, ¿sí? Que el otro estaba enterado que terminamos. No puedo ir solo a decir, bueno, acá se terminó y quiero que... Y el muchacho se entera ahí en el proceso. Claro, no se entera después, ¿no? Entonces, la registración puede ser solicitada por ambos, el cese o la extinción por uno solo de ellos, o por los dos, ¿no? Pero si va uno solo, tiene que demostrar que le notificó fehacientemente a la otra parte del cese. Bien, ¿verdad? bien. Esto es para evitar cualquier tipo de no, sí, porque suplicacia, generalmente, a ver, debería ser lo más común que las parejas se separen y continúen su existencia en paz y en armonía. La verdad es que vemos que parejas que parecían amarse así eternamente, cuando se separan, algo sucede en el medio que parece desconocer totalmente la persona, la personalidad y bueno, y todo lo demás del otro. Entonces, como para evitar a ciertas cuestiones que en realidad agrandan todo el conflicto, que ya de por sí es una cuestión, por ahí tomarse las precauciones. Vamos a ver qué precauciones podemos tomar, ¿no? Bueno, el código señala la posibilidad de celebrar pactos de convivencia, que eso no es otra cosa que una manifestación de la autonomía, de la voluntad. Es decir, bueno, ya que vamos a vivir juntos, a ver cómo vamos a vivir o cómo vamos a contribuir a los gastos familiares,
esas cuestiones. Eso que también nosotros suena copado. ¿Vos que qué éramos- No, la planificación, éramos ¿viste? asignadas, Vamos a hacer que éramos así. ¿Qué por- hacemos? Bueno, Me gusta. no es como muy habitual esto, No, ¿no? no me gusta. Bueno, lo único que dice el código es que esa relación, o sea, uno la puede encarrilar, ¿no? De común acuerdo y hacer un pacto de convivencia. Lo Bien. único que le pone unos límites, ¿sí? Esos pactos no van a poder violar el orden público, ni los derechos fundamentales de alguno de ellos, ni, digamos, ser contrarios al principio de igualdad de los convivientes. Bien. Yo no podría poner en el código que, bueno, el otro va a hacer todo lo que yo diga y que va a estar encerrado. Te va a tocar cocinar Claro, siempre. en la casa. No. Derechos fundamentales, Claro, ¿cierto? está bien. Entonces, eso es lo único que dice el código. ¿Qué puede estar escrito ahí? Se puede regular, dice, la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común, la atribución del hogar común en caso de ruptura. Entonces, como Esto que para uno hace pensando casi para después, ¿no? a tientas, ¿no? Sí, uno ni piensa. en Claro, esto. no lo piensa. Llegás a fin de mes, ves las facturas y ves cómo haces. Claro. La división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. Bien. Claro, uno no, generalmente esas cuestiones no se hablan mucho, o se va dando, ¿no? Pero ¿qué pasa si es uno el que siempre se ocupa del pago de las deudas y todo, y el otro es el que va comprando los muebles, y los muebles van quedando a nombre de él? Claro, claro. Entonces, a ver, ¿y después qué va a pasar con esos muebles? Ya vamos a ver qué va a pasar si yo no hice un pacto de convivencia, de decir, bueno, sí, yo me ocupo del mantenimiento de los servicios y todo de la casa, y los muebles que compremos van a ser de los dos mientras que estemos juntos, o a partir de este momento lo que compremos y que ingrese a nuestro patrimonio será de los dos, pero bueno, tengo que dejar escrito, porque Claro. si no... Claro. Y después se complica. Claro. Entonces, bueno, sepamos también que estos pactos pueden ser modificados, ¿sí? O rescindidos, los puedo dejar sin efecto, y que lo importante es que, bueno, siempre van a ser por acuerdo de los dos convivientes, y en caso de que cesa la convivencia, se extinguen, ¿no? los pactos esos hacia el futuro. Bien, ¿Mm? bien. Bueno, vamos a ver qué efecto señala el código para las uniones convivenciales durante la convivencia. ¿Qué pasa con las relaciones patrimoniales, con los bienes? Bien. ¿Sí? Dice que a falta de pacto, cada integrante ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes de su titularidad. Bien. O sea, ¿qué es administrar y disponer? Si yo quiero comprar o vender con mi dinero, ¿sí? Un auto, un mueble, lo que quiera, lo dispongo libremente. Bien. Por unas restricciones. Puedo disponer libremente de todos mis bienes, pero ojo con la vivienda familiar. Claro, está bien. Yo traigo a mi pareja a vivir a casa, eso ya se va a transformar en la vivienda familiar. Y ahí no voy a poder disponer tan libremente de mi casa, que ahora es la vivienda Claro. familiar. ¿Sí? No es mío, sino es nuestro. No, va a seguir siendo mía, Ah. pero para disponer voy a necesitar el asentimiento de mi conviviente. Claro, claro, porque estás afectando también la vida del otro. Exacto, la vida familiar. Entonces pone esas limitaciones. Mía va a seguir siendo mía, pero si quiero disponer voy a necesitar el asentimiento de mi conviviente. Esto siempre y cuando hayamos hecho el acuerdo. No, siempre. 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 Me gusta El más acuerdo, todavía. el acuerdo es Veo a un los par tomando notas del otro lado. El acuerdo es esto para la probatorio, ¿no? Claro, Y está bien. para oponer a terceros. Ujú. Cuando, porque más adelante no me quiero adelantar, vamos a ir en forma ordenada, pero también hay una protección de la vivienda familiar, ¿sí? Respecto de los acreedores. Y ahí sí, como son terceros, ahí sí va a tener que estar registrada esta vivienda como vivienda familiar para poder oponerla a terceros y que no sea ejecutada por deudas, por ejemplo. Está bien. Con respecto a terceros. Bien. Ah. Bien. Bueno, ¿qué se deben los convivientes? Un deber de asistencia, ¿sí? Ujú. De cuidado.
que eso es lógico si uno inicia o está en una relación convivencial, esto de la asistencia es como un deber moral con respecto al otro. Claro. Había una no peli, solo ¿no? moral Muy graciosa con respecto a eso, que estaban ahí a punto de decir el sí, la nena y el nene, ¿no? Y decían, lo vas a cuidar en la enfermedad, en la vejez, qué sé yo. Y bueno, y el otro dice, ¿en serio tengo que hacer todo eso? La verdad, déjame pensar un poquito. Lo vamos a pensar un poco más. Claro, que Pero la bueno, asistencia sí, es moral y es económica sí, también. Se refiere a los alimentos, al cuidado, todo eso abarca. Sí. Bueno, que la contribución de los gastos del hogar, ¿sí? Va a ser en proporción a los recursos de ambos. Y la responsabilidad de las deudas frente a terceros. ¿Qué pasa? Dice que los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros, siempre y cuando esas deudas hayan sido contraídas para solventar necesidades ordinarias del hogar, sostenimiento o educación de los hijos. Bien, ¿sí? bien. Entonces, con respecto a esas deudas, ojo, porque somos solidariamente responsables. Bien, no tiene nada que ver si esto se genera en el ámbito laboral de cada uno, por ejemplo. Siempre que sea dentro del ámbito familiar sería dentro casi. del ámbito para el sostenimiento del hogar. Todo lo contraído en deuda para el sostenimiento del hogar. ¿sí? Bien. Un alquiler, materiales de la construcción, muebles, el pago de la escuela de los hijos, del colegio de los hijos, si fuera un colegio privado o algún curso, digamos, por fuera de... ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el sostenimiento del hogar o educación de los hijos. Salvo esos casos, o salvo pacto en contrario, que yo me hago cargo de todo, ¿sí? Ninguno de los convivientes responde por las obligaciones del otro. Bien. Pero atento con esto. Bueno, vamos a ver lo de la protección de la vivienda familiar. Para las uniones convivenciales inscriptas se requiere el asentimiento del otro conviviente para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar y muebles indispensables. O sea que la protección abarca no solo la vivienda familiar, sino también a los muebles. Bien. Y también esto de transportarlos fuera de la vivienda familiar. ¿Qué les ha pasado? Lamentablemente conozco un par de amigos de esos que vos decís son muy buenos, muy buenos, que llegar a la casa del trabajo, ¿no? Y encontrar desvalijada toda la casa, porque bueno, obviamente habían discutido la noche anterior y su pareja se les había cargado todo en el camión. Sí, cosas así muy tristes, pero bueno, ha pasado. Si hay alguna cuestión que pueda regular eso y proteger eso, me parece que está buenísimo. Ocurren estas cuestiones. Sí. El tema es tomar estas decisiones, ¿no? Decir, bueno, a ver, hacer el pacto, inscribirlo. Que por ahí es lo más conveniente, pero no es lo que nos surge habitualmente. No, yo creo que amerita también esta charla real, concreta, sincera con la pareja, ¿no? Lo cual también te pone en una posición de esto que todos los días haces improvisando un poco. Bueno, hay que sentarse en serio y ver qué le compete a cada uno y hacerse responsable de eso, ¿no? Claro. Amerita también un grado de madurez que no estamos acostumbrados a tener. No estamos acostumbrados. Miren que todo el tiempo estamos hablando de autonomía de la voluntad, esto de la capacidad de decidir, de elegir, de que somos libres. También hay que hablar de la autorresponsabilidad, o sea, de la responsabilidad que generan estas decisiones que tomamos y saber en dónde estamos parados. O sea, no estamos casados, ¿sí? Tampoco estamos solteros, estamos solteros, pero no, digamos, tenemos ciertas restricciones o compromisos de solidaridad con respecto al que está al lado nuestro, conviviendo. Claro. Sí, uno puede ver por ahí en las generaciones más grandes esta necesidad de etiquetar las cuestiones, ¿no? Estoy de novio, estoy casado, estoy en pareja. Y esta cuestión en los más jóvenes de la necesidad de no poner nada, ¿no? De no poner absolutamente nada, todo lo contrario, claro, ¿no? Son decisiones, pero bueno, sepamos que esto acarrea una serie de efectos jurídicos y que también de que podemos facilitar situaciones posteriores si acordamos algunas cosas antes cuando estamos bien. Claro. Sí. Conversarlas bien. Está bien. Bueno. ¿Qué pasaría si el conviviente se niega, ¿no?, a esa disposición del bien? Bueno, se podría acudir a la justicia y que el juez lo resuelva, ¿no? El juez dice puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no se haya comprometido,
¿sí? Si se dispone de ese bien sin autorización judicial y no hay acuerdo tampoco de la otra parte, no hay asentimiento, el conviviente podría llegar a demandar la nulidad del acto. Bien. Y tiene un plazo de 6 meses para hacerlo. Y bueno, y lo que señalábamos respecto de la vivienda familiar, no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno con el asentimiento del otro. Esa era la protección frente a terceros. ¿Sí? Ujú. Bueno, Bueno, nos cae bien el nuevo Código Civil, ¿eh? Nos cae muy bien. Está hay, bastante bueno. digamos, mucho para hablar y analizar, y cada uno seguramente irá trayendo a su memoria o situaciones vividas por uno mismo o por conocidos, como vos decís, y ver cómo se resolverían ahora. A veces algunas situaciones muy injustas, ¿no? Ujú. Que han Sí, ocurrido. totalmente. Que- Totalmente. Generalmente cuando se tocan los bienes que ha costado mucho tiempo conseguir, comprar y bueno, y generan toda estabilidad, ¿no? La casa, la Claro, estabilidad que genera, claro. los muebles, las cosas básicas, ¿no? La heladera, la cocina y demás. Y cuando eso se pone en riesgo o eso se pone en peligro, generalmente es muy triste, ¿no? Para la persona que, uy, es muy injusto también. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando cesa la convivencia. ¿Por qué motivos puede cesar la convivencia, no? Se me ocurren un par. A ver cuál se te ocurre. A ver si Y es- coinciden con los de que señala el código. Y pero bueno, nada, No queremos. cesó el amor, cesó el amor. No, por voluntad. Hasta acá llegamos. Una voluntad conjunta o unilateral, ¿viste? Ya está. Claro. No va más, ¿no? Dice, por el cese de la convivencia mantenida sin voluntad de vida en común, por voluntad unilateral de alguno de los convivientes, Cesó el amor en una de las partes. en una de las Claro. partes, o por mutuo acuerdo, Sí, o porque nos casamos. claro. Ya somos un matrimonio, ya no somos más una unión ¿Por qué convivencial. pensar tan mal? Claro, Claro, nos puede fue ser. bien y nos casamos. Bueno. Bien. O el conviviente se casa con otro u otra, entonces hay un nuevo matrimonio o una nueva unión convivencial de una de las partes, por muerte de uno de los convivientes, ¿no? Ujú. O por sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de ellos. Bien. ¿Ah? Esas serían las causas por las que se termina, cesa la unión convivencial. El código señala, esto es novedoso y digamos es una herramienta útil para zanjar algunas inequidades que se daban tras el cese de una unión convivencial, por lo menos para la parte más débil, ¿no? Ujú. Económicamente. Señala que hay un derecho a compensación económica, Bien. ¿sí? A favor del conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación económica y que tiene causa adecuada en la ruptura. Ahora lo vamos a explicar un poquito. Puede ser que se fije una prestación única o una renta por un tiempo determinado. Bien. Es el típico caso, puede ser, ¿no? El típico caso de una unión convivencial que dura mucho tiempo, ¿no? Que se mantiene durante 20 años, toda una vida casi, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. uno de los convivientes asciende profesionalmente, laboralmente, se tiene una mejor situación. El otro de los convivientes se dedica al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos. Ujú. Cuando ocurre la ruptura, justamente cuando hablábamos de las tareas de cuidado, decíamos que no eran retribuidas, Ujú. ¿no? El que está a cargo de esas tareas que no son remuneradas, evidentemente queda en una situación de Claro. desventaja y de desequilibrio económico, Ujú. mientras que la otra parte fue creciendo laboralmente, profesionalmente. No hay una situación, digamos, justa después al cese, ¿no? Que se No, equipare. totalmente. Porque el otro también pudo hacer todo eso porque había alguien que se ocupaba de todo lo Exacto. demás. Entonces, Ujú. valorando toda esa situación, es que si no se llega a ningún acuerdo, porque estamos hablando de que esto podría estar acordado, ¿no? También hay cosas que también son imposibles, ¿no? De prever con tanta anticipación. Claro, Yo no sé lo que claro. va a pasar acá 20 años. Y porque en mi generalmente vida. la gente no lo quiere ni pensar porque es como que le está llamando ya, ¿viste? Claro. ¿Qué estás pensando? ¿Que nos vamos a separar? No, bueno.
Pero bueno, ese derecho a compensación puede ser invocado por quien queda en esa situación de desequilibrio económico. Antes que avance Sandra, y con Sí. respecto a lo que acabas de decir, ¿hay en este acuerdo la posibilidad de que justamente alguien que se dedique al cuidado de los chicos, de la casa y hacer todo este tipo de tareas, en este acuerdo también quiera para sí una parte, una remuneración, un dinero por aquella persona que se va? ¿Esto también se puede acordar dentro del convenio? Podría estipularse. Generalmente esto como que ocurre mucho después, no se piensa en estas situaciones. Y si no se hubiese pensado, eso se puede pedir o demandar al cese de la ruptura. ¿Sí? Está bien, no durante, porque por ejemplo, yo conozco muchos matrimonios que deciden que cuando tienen los hijos, quieren que los cuide la mamá, o Sí. quieren que ella se ocupe de eso, y están ambos de acuerdo, ¿no? Esto significa que ella debe dejar de trabajar y debe dejar de hacer todo aquello que hace. Pueden en este acuerdo convenir a ambos que una parte del sueldo de él sea para ella, porque ella está acostumbrada a hacer lo que siempre hizo con su dinero, ¿no? Podrían llegar a estipularlo, sí. Viste que decía que se puede convenir todo lo que sea con los gastos que contribuyan al sostenimiento y al mantenimiento del hogar. Se podría... Porque esto también pone a estas, yo lo digo por compañeras mías que tengo, ¿no? Que son muy calificadas, pero que toman esta decisión. El tema es que cuando pasan 3 meses están muy contentas. Cuando pasan 6 ya dejan de estarlo. Y cuando pasa un año y no tienen la plata que acostumbraban a usar para sus gastos propios, ya dejan de estar tan felices. Bueno, eso es cuestión de conversarlo, ¿no? Bien. Lo que sí regula el código es qué es lo que ocurre después. Bien. ¿Sí? Cuando ocurren estas situaciones, esa parte conviviente que ha quedado desfavorecida, ¿no?, en su situación económica, y tiene causa en esto, en la ruptura o en el cese, puede demandar esa compensación económica. Bien. ¿Sí? Bien. Puede hablar y acordar extrajudicialmente, ¿sí?, sin acudir a la justicia, y si no se logra un acuerdo, lo puede demandar judicialmente y es el juez el que lo fija. Bien. ¿Sí? Siempre recordemos que todas las cuestiones se pueden zanjar en un marco de diálogo cuando hay un asesoramiento, cuando hay paridad entre las partes, ¿no? Que se pueden utilizar algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición, como son la mediación, los servicios de mediación, que no son ámbitos judiciales, no son los estrados judiciales, o bien con un abogado que nos asesore y hacer un pacto o un acuerdo de este tipo y homologarlo. El juez es la última instancia cuando nosotros no logramos, digamos, acordar y no hay forma, y bueno, entonces un tercero decide por nosotros. ¿Esto de la mediación se parece en algo a lo que vemos por televisión con esta especie de show y demás que hacen? No, ¿Esto es la mediación? Eso no es mediación. Eso no, es otra cosa. Eso es show. No sé, es show. Eso es show. Sí, claro, sí. pero cuando vamos a una mediación... Tampoco es una audiencia, ni piensen que es así una audiencia judicial. Eso es show, no, está es bien, un show. está bien. Es un show. No. Una mediación es un espacio de diálogo, de comunicación asistida por personas que están formadas y preparadas para facilitar la comunicación. Bien. Que supone una paridad de partes, que supone la autonomía de la voluntad, que supone la libertad y la posibilidad de estar asesorado jurídicamente. Incluso a una mediación se puede ir acompañado de abogados. Bien. Lo que genera la mediación es que fluya la palabra, que fluya el diálogo y que la persona por sí misma, asistida en esto de facilitar la comunicación, asistida en su asesoramiento, pueda tomar sus propias decisiones, pueda autodeterminar y lograr un acuerdo, ¿sí? Pero fundado en lo que decide las partes, no en lo que impone un tercero. Está bien. Pero bueno, si esto no fuera posible, si se intentara o una de las partes no quisiera de esta manera o no se lograra un acuerdo, no queda otra que acudir al juez. Bien. Entonces el juez será el que fije el monto, la forma de esa compensación económica. Y el código dice cómo va a tomar, le dice al juez cómo tiene que tomar esa decisión, le da unas pautas, unos lineamientos. Y dice que el juez va a determinar la procedencia y el monto sobre la base de diversas circunstancias, como el estado patrimonial de cada uno de los convivientes,
al inicio y a la finalización de la unión. Bien. ¿Sí? ¿Cómo estábamos? Ujú. ¿Sí? La dedicación que cada conviviente brindó a la familia, a la crianza, a la educación de los hijos, y la que debe prestar con posterioridad al cese, porque si es la que se queda o el que se queda a cargo de los hijos, bueno, también va a tener una carga que afrontar después, ¿sí? Económica. La edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica. Acá había un caso que lo señalaba la doctora Pellegrini, decía, bueno, no pensemos que siempre se da en los casos en que, bueno, la señora que se queda en la casa y que es humilde, que no tiene formación y que no tiene salida. Pensemos en una pareja de profesionales, ¿no? Como vos mencionabas recién. Ponele dos abogados. Hay la abogada que se dedica más, digamos, a la casa o a toda la responsabilidad familiar, que ejerce sí la profesión, pero que es su pareja conviviente el que realiza los posgrados y los doctorados e invierten, porque todo eso tiene un costo económico, se invierten de fondos comunes, ¿no? En esto, y es el otro el que avanza y escala y va creciendo, y la posición, digamos, y su posibilidad de ingreso es mucho mayor. También en estos casos se da esta descompensación o estos desequilibrios, ¿sí? Y que están, tienen su fuente o su origen en la convivencia, en la atribución de los roles y después en el cese, ¿no? El desequilibrio que se da al cese cuando ya la situación va a cambiar para esa otra parte. Sí, porque cuando estamos todo bien y el núcleo familiar es nuestro proyecto de vida, por decirlo de alguna manera, está perfecto, ¿no? Y uno, en realidad la pareja no lo ve como una cuestión negativa, lo ve como una cuestión positiva, que el compañero crezca. El tema es que cuando eso se produce la ruptura, generalmente, bueno, uno tiende a olvidarse de las cuestiones. Puede generar situaciones así de descompensación económica. Sí, ¿no? Totalmente. De desequilibrio. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa va a tener en cuenta el juez? La colaboración prestada a las actividades mercantiles, profesionales o industriales del otro conviviente, ¿no? Bien. Como que se instaló un tipo de una empresa familiar o algo así, en que uno de los convivientes realizaba tareas, pero la empresa era de la otra parte, ¿no? Bueno, eso también va a ser Está complicado ahí. Pero cada situaciones son para analizar, digamos. Sí. Y el código lo que tiene es que señala determinadas pautas a considerar, ¿no? ¿Qué pasa en este caso cuando uno de las personas es el dueño de la empresa y otro de los convivientes es una de las personas que trabaja en esa empresa y bueno, y debe irse, ¿no? Obviamente. También recibe una compensación. Y es uno de los motivos para recibir una compensación si no ha sido reconocido así entre las partes, ¿no? Está bien. Da un derecho a reclamar. Bien. Ya te digo, si no es reconocido por la otra parte, si no es establecido así de común acuerdo, bueno, será el juez el que decida, ¿no? Analizará la situación de acuerdo a lo que le lleven las partes y será el juez finalmente el que lo fije y determine si corresponde o no. Bien. Bueno, esta acción, ¿no?, de solicitar la compensación económica va a tener un plazo para ser interpuesta y es de 6 meses luego de haberse producido la finalización de la convivencia. ¿Está? En la mitad del duelo, ¿no? Ahí. Ay, no más. No sé Así cuánto que hay que llevará los duelos. Y dicen que de 6 meses a 5 años, ¿no? Bueno. Depende del tipo de duelo. Pero en la mitad del duelo, ¿no? Hay que tener presente estas cuestiones. Claro, hay que tener presente estas cuestiones porque después, chau. Bueno, con respecto a la atribución del uso de la vivienda familiar, ¿qué dice el código? Cuando se produce este cese, ¿no?, o esta ruptura, se puede atribuir el uso de la vivienda familiar a uno de los convivientes si hay hijos, ¿sí? Si hay hijos, hay cuidado de hijos de menores de edad o con capacidad restringida o con discapacidad. Se le puede atribuir a uno. Si lo fija el juez, ¿sí?, ese plazo no puede exceder de 2 años desde el cese de la convivencia. Bien. Hay una protección ahí. Y también el juez podría establecer una renta compensatoria para el conviviente que se queda sin la atribución, ¿sí?, como una especie de compensación.
También puede disponerse que el inmueble no pueda ser enajenado dentro de ese plazo sin el acuerdo de ambos. Y con respecto a los muebles alquilados, esto era algo que ya venía, ¿sí? El conviviente que no es el locatario, que no el que no figura en el contrato, tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, ¿sí? Bien. Eso es algo a tener en cuenta. Esto estamos hablando de que un departamento alquilado, una casa alquilada y demás, está bien. Aunque no figure en el contrato, puede seguir, tiene derecho a seguir. Sí, porque era una vivienda familiar. Bien. Sí, eso imagino un par de casos, ¿no? Y el obligado va a seguir siendo quien estaba en el contrato, porque se le ha atribuido, ¿sí?, el uso de esa vivienda familiar. Está bien. Un plazo que no puede exceder a los 2 años. ¿Qué pasa en caso de muerte de uno de los convivientes con la vivienda familiar? El conviviente que superstite, ¿sí?, el que vive, ¿no?, puede y que carece de una vivienda propia que sea habitable, que no tenga los medios para acceder a una vivienda, no puede pagar un alquiler, que no puede acceder a una vivienda, puede iniciar una acción de derecho real, se llama de habitación, gratuita, o sea que por un plazo máximo de 2 años, sobre ese inmueble que era propiedad del causante, ¿no?, del conviviente que falleció, y que era el hogar familiar de ambos. Entonces, puede solicitar el derecho a habitación, continuar viviendo en ese inmueble gratuitamente, o sea que no le cobren por estar ahí, ¿sí?, por un plazo máximo de 2 años. Bien. No puede invocar este derecho, esto es algo importante, si ese inmueble estaba en condominio, ¿sí?, antes del fallecimiento, ¿sí? Al momento de la sucesión no tiene que estar en condominio. ¿Cuándo se va a extinguir este derecho? Si el conviviente superstite forma una nueva unión convivencial o si contrae matrimonio, o si mejora su situación y tiene una vivienda propia o puede acceder, tiene los bienes suficientes para acceder a una vivienda, en ese caso se extinguiría el derecho. Bien. Pero están en situaciones bastante por ahí injustas, ¿no?, que bueno, se regula, no se equipara con el matrimonio, porque fijémonos que el plazo, digamos, para permanecer o para estar es de 2 años. Podría acordarse más, digamos, esto si los herederos legítimos y la parte así lo acuerdan, ¿no? Pero el código establece un plazo de 2 años, ¿sí? Antes no había ningún tipo de protección al fallecimiento. Por eso digo, ojo porque no equipara, ojo porque el conviviente no es heredero, le asisten algunos derechos y una protección, digamos, ante determinadas situaciones, pero no es equiparable a los efectos jurídicos del matrimonio. Sí, hay muchos casos donde las parejas se forman de grandes, ¿no? Entonces los hijos son grandes, hay por ahí no una buena relación con los hijos y la pareja y la nueva pareja y demás, y cuando, bueno, los accidentes ocurren todos los días, ¿no?, de tránsito, bueno, lo que sea, y obviamente que esa persona que es adulta y todo lo demás, bueno, se expone a este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, entonces, pero uno siempre cuando habla de los pactos de convivencia dice, no, como que lo tomamos medio jocosamente y decíamos, porque si nos peleamos, bueno, no, también esto de pensar, bueno, qué pasa cuando uno fallece con estos, los muebles que adquirimos durante la convivencia o cómo registramos el hogar. Bueno, hay cuestiones, ¿no? Como no es solo el cese por desaveniencia, sino que puede ser justamente porque fallece uno de ellos. Y estas inquietudes a veces se plantean, como bien vos decís, en parejas grandes que quieren dejar en una situación de protección a su conviviente, ¿no? Totalmente. Bueno, Sandra, clarísimo, ¿no? Me encantó. No sé qué te pareció a vos, Leo, pero la verdad que nos cae muy bien el nuevo Código Civil. Mucho para hablar, sí. Algo que quedó cortito con respecto a la distribución de bienes, porque estábamos hablando del hogar nada más. ¿Qué pasa si no hay pacto? Los bienes adquiridos por cada uno de los convivientes se mantienen al patrimonio del que ingresaron, ¿sí? Bien. Si yo no estipulo que los bienes que adquirimos
desde La mesa que y la heladera. registramos o desde que iniciamos la convivencia son de ambos. Me llevo la mesa y la te heladera. llevas la mesa y Claro. la heladera, No. guardá las boletitas, ¿no? Ah, yo la traje y yo me la llevo. Ah, el Es tema una de la cuestión boleta, así. ¿no? Hay que Esto- guardar las facturas. Sí. Esto Una es carpetita así. para eso. Esperemos haber aclarado algo, porque esto, yo te digo que a veces es muy común la confusión. Bueno, no, porque ahora el nuevo código lo regula. Ojo, porque hay que tomar estas precauciones, ¿no? No Bien. es lo mismo. Bien. Y entonces hay que saber que los bienes que se adquieren, si no lo establecía en un pacto, continúan en el patrimonio del que los adquirió. Claro, estamos complicados ahí. Así que bueno, para tener en cuenta y deseando que las parejas sean los más felices posible, ¿no? Y No, duren por supuesto. eternamente, pero Que- sabiendo también que existen muchas variantes por las cuales las parejas en algún momento se disuelven. Y la responsabilidad esto de prever, de saber, de conocer y de hablar de determinadas cuestiones, ¿no? Cuando Muy estamos bien. Cuando estamos bien. Hagámoslo cuando estamos bien. Exacto. Perfecto. Bueno, cuando nos amamos, diría. Perfecto, ahí pasaba entonces el bloque de derechos humanos. Nos volvemos a ver la semana que viene. El próximo jueves. Próximo jueves, perfecto. Bueno, muchísimas ahí pasó gracias. entonces Sandra Riquelme.